Bueno, vamos a ver transferencia de masa. Eh, de pronto hay algunos temas que necesitan profundidad, más profundidad de la que se va a dar acá. No quiere decir que, es que transferencia de masa, inclusive en algunas carreras o maestrías y doctorado, es una materia nada más. O sea, solamente el tema de transferencia de masa da para tener suficiente para una materia. Aquí simplemente lo que hacemos es traer aquellos conceptos que consideramos importantes para lo que es la ingeniería de procesos, ¿no? En agua potable, más que todo. Pero muchos de estos conceptos se utilizan inclusive en temas que tienen que ver con hidráulica de sedimentos, reactores químicos, etcétera. Realmente son múltiples su utilidad, y por eso la profundidad es necesaria cuando uno va a dar ese tipo de temas, ¿no? Aquí hay que entender que, si se acuerdan, nosotros hicimos un balance, y lo acabamos de hacer, un balance de masas de un reactor donde hay caudal que entra, caudal que sale, eh, y hay una reacción dentro del reactor. Normalmente, en estos temas de transferencia, es importante ver, podemos tener inclusive un reactor como una torre, y podemos tener el agua entrando en la parte superior, la que tendríamos el caudal con una concentración eh, inicial, y agua saliendo al final de la torre con una concentración C. En estos casos, como lo vamos a ver en la dirección, hay un contraflujo de aire que entra con una concentración de contaminante, digamos, vamos a poner la concentración en el aire inicial, y después sale la misma caudal de aire con otra concentración, ¿no? De contaminante C a la salida, ¿no? En la mitad, en toda la longitud de la torre, hay una transferencia de masa. Es decir, el contaminante que está en el agua va pasa hacia el aire, ¿no? O lo contrario, inclusive el aire puede tener el contaminante, entonces pasa hacia el agua, ¿no? Pero entonces aquí va a haber una transferencia que no es necesariamente una reacción. Entonces, dentro del balance de masas, no solamente tenemos que incluir reacciones, sino también tendríamos que incluir este factor de transferencia de masa, ¿no? Esa es casi como la razón de ser de dar esto, porque algunos procesos unitarios son más de transferencia de masa que, que procesos que tengan que ver con reacciones químicas. Entonces, transferencia de masa no es más que el movimiento de materia de una zona a otra, a determinada velocidad, determinada tasa, lo cual se constituye como el principal factor de este proceso de tratamiento. Es decir, creo que se los dije ayer, es que la velocidad de la reacción puede ser muy rápida, pero de pronto la transferencia de masa es lenta. Entonces, la que gobierna el tiempo de diseño o de retención del sistema va a ser entonces la transferencia de masa. En ejemplo de tratamiento está el intercambio iónico, lo que es la aireación, también transferencia de masa de lo que está en una burbuja hacia el agua, ¿no? Está también la ósmosis inversa, el hecho ahí hay una fase sólida que es la membrana, y hay un proceso de separación. Y lo que acabamos de ver, que es las torres de aireación, donde el agua entra en la parte superior y el aire en la parte inferior, y esa contracorriente es la que hace que haya una transferencia de un contaminante hacia el aire, ¿no? Entonces, esa es los
tipos de ejemplos de tratamiento en los cuales se da la transferencia de masa. No hay, en esto todavía no hablamos de reacción y no vamos a hablar de reacción porque lo que ya les dije que gobierna la velocidad de la transferencia de masa. Entonces, hay una parte, algunos conceptos que vamos a mirar. Aquí está el concepto de flujo de masa. En este caso, para nosotros el flujo lo vamos a conocer como J y se conoce que es el flujo de agua es perpendicular a un área. Esa área, pues vamos a ver después que es una membrana o es cualquier otro tipo de, de proceso, o inclusive la pared de una burbuja eh, de, de aire. Entonces el flujo de ese contaminante A está pasando a través de esa pared o esa área A. Entonces conocemos como ese flujo de masa como J y las unidades serían en miligramos por unidad de área, metro cuadrado, segundo. Un flujo de masa, pero por unidad de área. Entonces, la definición sería la masa de soluto sobre el área que es perpendicular al flujo por unidad de tiempo. Entonces, esa sería la definición del flujo, del flujo de masa. Y eso lo vamos a ver a través de la conferencia. Y muchas veces hay unas unidades dentro de estos procesos de transporte de masa que aparece metro cuadrado dentro del sistema. Y metro cuadrado después se va a transformar en cuántas eh, unidades o elementos vamos a necesitar en un filtro, o vamos a necesitar en una torre, o vamos a necesitar para membranas, es decir, como es lo que hace que frene, es decir, que a nosotros, si sabemos acá, tenemos cuántos miligramos segundo, es decir, cuánta masa es la que nosotros necesitamos tratar. Acuérdense que sería el Q por C, el caudal por concentración. Y metro cuadrado, si tenemos un sistema que tiene una capacidad J y sabemos nosotros cuál es el caudal y la concentración del sistema, podemos entonces diseñar o saber cuántos metros cuadrados de membrana o cuántos metros cuadrados de carbón o cuántos metros cuadrados de X elementos, que es por donde tiene que pasar el flujo, necesitamos para el sistema. Y obviamente uno dirá, metros cuadrados de carbón no es. O sea, todos estos sistemas pues tienen un área superficial y nosotros a través de relaciones podemos saber cuántos metros cuadrados tiene un metro cúbico o gramos de X elementos. Entonces podríamos saber cuántos gramos o kilos o metros cúbicos de cierto elemento necesitamos en una torre para poder tener suficiente para que haya ese intercambio Profesor, ¿cómo no? una pregunta. Un poquito, esto no, en este flujo en este concepto de flujo de masa, se ve que interviene el área, pero el espesor del material no se tiene en cuenta. No, no, es buena pregunta. O sea, el espesor, esto viene dando lo que es la resistencia también al flujo. O sea que por ejemplo, una partícula, yo creo que está ahí, ahorita lo vemos el carbón activado es un ejemplo también de este tema de transporte de masa. Y entonces puede ser muy pequeño, sin embargo, tiene una gran área de absorción y por eso puede tener una gran cantidad de masa por metro cuadrado en su tratamiento y puede ser muy pequeño, ¿no? Y si es grande, se empieza a dañar la relación, pero es más por un tema de las propiedades mismas del material, no tanto por el tema de flujo, ¿no? Entonces, bueno, esto se lo dije, es una propiedad intensiva, ya que no depende del tamaño del sistema. Para dos sistemas con igual flujo de masa tendrá mayor transferencia que ella con mayor área. Es decir, que, que si yo conozco cuál es la capacidad del sistema, y yo sé cuál es el flujo de masa del sistema, es decir, si yo conozco el caudal por la concentración de lo que necesito tratar, y esto debe ser igual a la capacidad por el área. Entonces, si yo despejo de aquí área, me da UC por sobre J. Entonces, lo que quiere decir es que este valor, entre menor sea, mayor va a ser el área que se necesita, ¿no?
Entonces, la eficiencia del sistema va a ser de acuerdo a la zona donde se hace la transferencia. Entonces, uno juega mucho con el tema de obtener mayores valores de transferencia para que el área de intercambio sea menor. Eso es lo que quiere decir que el sistema depende de esa capacidad y depende también de la cantidad de área de contacto que tú puedas generar en un pequeño espacio, ¿no? Entonces, es más de área de contacto que pueda generarse en un mismo volumen, es decir, tratando de ser mucho más eficiente. Vamos a mirar la ecuación fundamental. La transferencia de masa siempre va a ocurrir en respuesta a lo que se llama una fuerza motriz, driving force en inglés. O sea, es una que generalmente está dado por la diferencia de concentración. Es decir, sabemos que va a ir el flujo de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Ese es prácticamente lo que está ahí en la gráfica, te explica. Es decir, ahí tenemos eh, una pared, una membrana o una pared de una burbuja. O sea, cuando hablo de burbuja, o sea, que cuando hay aireación, pues tenemos una burbuja que está en el agua y aquí está, obviamente tiene oxígeno, tiene otros gases, pero principalmente lo que necesitamos de pronto es oxígeno para que penetre entre la masa de agua. Es decir, que aquí tenemos el líquido y obviamente la burbuja de gas. Esa pared representa esto, o sea, el flujo del gas o del oxígeno hacia, hacia el líquido. Entonces, la burbuja tiene mayor concentración de oxígeno que el líquido. Si es al contrario, entonces el flujo es al revés, o sea, va del líquido hacia el gas. Pero normalmente en los procesos sabemos de que en algunos procesos el líquido pues tiene menos oxígeno y lo que hace es que por aireación vamos a tratar de darle mayor oxígeno al líquido. Entonces, esta frontera o esta pared es lo que está dibujado ahí. Y otros sistemas, ¿no? Este es un ejemplo. De la idea es que ese flujo de masa va a depender entonces de ese gradiente de concentración. Entonces ahí vemos en la ecuación que J es el flujo, es igual a un coeficiente K por el diferencial de la concentración entre una fase y otra. Entonces quiere decir que para yo, como estábamos hablando acá, mejorar entonces tengo que mejorar porque el diferencial de concentración, bueno, también lo puedo alterar si yo quiero, ¿no? Para mejorar la transferencia. Esa es una de las cosas que yo podría hacer también, o sea, disminuir una concentración de un lado para que haya mayor rapidez de transferencia, también me ayuda. Pero también el coeficiente de transferencia que va a estar eh, supeditado al material y a la forma como se esté dando la transferencia, ¿no? Otro forma de transporte de masa se llama es la difusión molecular. No es un caso especial de transferencia. Aquí estamos hablando que lo que hace que esto se mueva es la diferencial de concentración. Acá es que la transferencia al parecer se da de un sitio de mayor a menor concentración, pero no a otra cosa, sino a la energía cinética que tienen las partículas. O sea, ahí en el ejemplo vemos como si tenemos un recipiente con agua y colocamos un colorante sin mover el agua, sin hacer absolutamente nada, nosotros vemos cómo se va dispersando en el agua sin agregarle ningún tipo de movimiento, ¿no? Sin ponerle la cuchara al recipiente. Y eso se debe a que hay un constante movimiento de las partículas y en ese choque, como es aleatorio, entonces las partículas tienden a dispersarse de igual manera y en distintas direcciones hasta ocupar todo el espacio, ¿no? Ahí no hay ningún tipo de fuerza que altere el movimiento. Acá esto nos lleva a conocer lo que es la
la ley de Fick, que tiene, ahí está el señor Adolfo Fick, quien derivó esta ecuación en la cual nos dice que el flujo de masa es igual al coeficiente de difusión del, del componente A en el solvente B, en este caso, por ejemplo, oxígeno sobre agua o alguna cosa que queramos, que un componente A puede ser con gas también inclusive. Y esto multiplicado por lo que es el, el diferencial o la diferencia de concentración o el gradiente de concentración, ¿no? O sea, ahí estaría por dC sub A sobre dz, ¿no? Entonces, el cambio de concentración con la distancia multiplicado por un coeficiente que lo conocemos como el coeficiente de difusión, ¿no? En unidades de metros cuadrados segundos, la concentración obviamente en miligramos por litro y la dirección en metros. Es decir, si ponemos las unidades, vemos entonces que nos daría en miligramos por metro cuadrado, para ver si miligramos, litros, metros, bueno, eso nos está dando en metros aparentemente. O sea, que serían las unidades que tenemos de JA, de miligramos, metros cuadrados, segundo. Ahora, cuando veamos la segunda ley, vemos el tema de las unidades. El, el valor del coeficiente, como para tener un rango para líquidos, está entre 10 a la menos 1 a 10 a la menos 9 metros cuadrados segundo. Y para gases está entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 5 metros cuadrados segundo. Como para tener en cuenta el rango de valores de los coeficientes de difusión. En todo caso, esos coeficientes de difusión, como ya están determinados en tabla, es decir, que necesitamos un coeficiente de difusión de X componente en agua, pues lo tenemos. O sea, como nuestro es agua y son los mismos componentes en temas de tratamiento, pues la mayoría están determinados, como lo vamos a ver. Ahí está la del movimiento browniano que estábamos hablando, que es una, inclusive, aquí estábamos hablando de difusión molecular, movimiento browniano que también va a ser importante en floculación, para entender el fenómeno de floculación, ¿no? El movimiento browniano tenemos que las partículas de manera aleatoria chocan entre ellas, ahí en la parte de abajo vemos el ejemplo de que tenemos la molécula del compuesto que está en rojo, los demás son moléculas de agua, lo que está en azul, y entonces las moléculas empiezan a chocar y tenemos una pared ficticia, donde el compuesto está de un lado y del otro lado no existe todavía compuesto. Pero sin hacer ningún tipo de movimiento, las partículas están en constante movimiento, chocando unas con otras, y en ese choque, pues, las partículas que están de color rojo del compuesto empiezan a moverse también de una dirección y otra, pero como es aleatorio ese movimiento, entonces hace que inclusive tengan este tipo de trayectoria, como lo muestra acá en esta gráfica. Y prácticamente, después de cierto momento, vamos a tener esas partículas en toda, repartidas en el agua. Lo que pasa es que el movimiento, dependiendo de la temperatura, porque obviamente eso depende de otros factores también, de temperatura, etcétera, eh, no es, no es como el movimiento para poder hacer o llevar a cabo nuestros procesos, porque es muy lento. Pero hay que tenerlo en cuenta porque sucede también dentro del fenómeno de transporte de masa. Acá, para conocer dos términos, pronto en esto no andaré mucho, pero sí es bueno saber el arrastre que se sucede en un, puede ser reactor o canal. Esto pues, utilizamos mucho en hidráulica. O sea que ya vimos que en el reactor tenemos concentración y esto va,
Si suponemos que estas son las moléculas de compuesto A, pues estas se van a transportar dentro del reactor a través de la velocidad misma del flujo, y a ese flujo de masa que se transporta por la velocidad lo vamos a conocer como advección, ¿no? Y ya sabemos que es caudal por concentración, ¿no? Entonces, dentro del reactor, ese flujo de masa que se va a transportar de un sector a otro del reactor, solamente por la velocidad del flujo, es advección. Pero también, además de la advección, vamos a tener el fenómeno de difusión. Es decir, que dentro del mismo reactor la masa se va a transportar por advección y se va a transportar por difusión. O sea, las dos van a suceder al mismo tiempo, ¿no? Inclusive, acuérdense, difusión va a operar en zonas de mayor a menor concentración y en algunos casos, en algunos reactores se debería tener en cuenta, ¿no? Entonces, si yo el tema de la advección lo divido, ya se lo vimos, lo divido entre áreas, pues voy a obtener el flujo transversal. Q sobre área, es decir, si yo hago un corte aquí de este reactor y tengo prácticamente el área transversal del reactor, entonces sería el caudal atravesando esa área transversal, no es más que la velocidad, ¿no? Entonces, ese flujo de advección es como si yo multiplicara la velocidad por la concentración. Y entonces a esa advección yo le voy a sumar el flujo por difusión para saber cuál es el transporte conjunto entre difusión y advección en un sistema, que es lo que está aquí. O sea, yo sumo advección más difusión, y si lo pongo en términos de flujo de masa por unidad de área, aquí estaría advección y aquí estaría difusión. O sea que la cantidad de masa por unidad de metro cuadrado segundo en un reactor se transporta por difusión, que sería velocidad por concentración, más, ahí aparece menos, pero saben muy bien que diferencial de concentración hace que el signo cambie, dependiendo de si va de mayor o menor concentración. Más la difusión, que es el DAB, que es el coeficiente de difusión, por la diferencial de concentración en el espacio, ¿no? Eso quiere decir que cuando se hace un balance de masa, vamos a involucrar, sobre todo si tiene transporte de transferencia de masa, hay que tener en cuenta eso. Voy a pasar un momento a la segunda ley de Fick. La segunda ley de Fick describe la tasa de cambio de concentración cuando la difusión hacia un volumen de control es diferente de la difusión saliendo del volumen de control. Vamos a mirar eso cómo se explica. Vamos a ver si tenía una gráfica hace un rato, si la consigo. Esa es como tratar de explicar lo mismo, pero en forma más, diría yo, eh, didáctica. Voy a correr un momentico esta ecuación de aquí. Y es lo siguiente. Eh, Ahí vemos en ese cubo, eh, de un lado, la pared 1, una serie de partículas, pongamos moléculas, balones, están chocando unos con otros. Y del otro lado, nuestra zona de transferencia que nosotros necesitamos hacer que las moléculas, si alguien lo quiere pensar como balones de fútbol, tienen que
pasar la red para anotar el gol, ¿no? Entonces, eh, yo les doy cierto tiempo para que eso suceda, ¿no? Entonces, las moléculas están chocando como si fueran jugadores de fútbol pasando el balón de un lado a otro y de repente una estrella contra la otra y hace que pase una molécula o un balón de fútbol hacia la cancha y se anota el gol, ¿no? Pero sucede que en esos 90 minutos puedes hacer uno, dos o no pasa nada, ¿no? Entonces la pregunta donde están esas ideas es, ¿qué tengo que hacer yo para que anotar la mayor cantidad de goles o pasen la cantidad de moléculas hacia la pared 2, ¿no? Y eso está en función de varias cosas. Una, hombre, si yo pudiera poner esos balones o esas moléculas lo más cerca posible, pues yo puedo tener una mayor cantidad de partículas por unidad de tiempo. Es decir, si yo acerco esas dos fases, pues esos choques posiblemente pueden revertir, esa cercanía entre uno y otro, pueden revertir en tener más moléculas, ¿no? Más partículas en el tiempo. Entonces, una idea sería colocarlo más cerca, las dos paredes. La otra es que Sería yo lo que ocurre con los polímeros, con un proceso de polímeros que hace que se unan las partículas, los flux. sí, Sí. después vamos a ver en otros fenómenos de que no necesariamente, pero pueden acelerar también la posibilidad de capturar mayor cantidad de partículas. Sí, o sea que en ese choque podríamos también tener eh, fenómenos de polimerización que atrapen más partículas y pueden pasar hacia el otro lado. Supongamos que no hay todavía eso, No sino hay simplemente nada, ok, ok. están chocando solamente y hacen que salten de un lado a otro, ¿no? Entre las partículas sean más pequeñas, eso quiere decir que pueden ser más rápidas. Es decir, entre más pequeñas sean, mayor va a ser el movimiento y la posibilidad de choque, ¿no? Entonces, juega también como otra idea. Y lo otro es, ahí en la gráfica hay 4 partículas, pero ¿qué tal que fueran muchas más? O sea, más partículas quiere decir en términos de energía, si estamos hablando de gas, por ejemplo, entonces quiere decir que vamos a tener mayor presión en la cara uno que en la cara 2. O sea, presión o concentración también mayor en la cara uno que en la cara 2. Es decir, si yo tengo un delta C mayor, más moléculas, entonces yo puedo acelerar más la cantidad de goles que puedo hacer. Es decir, si tengo más movimiento del balón y más cantidad de tiempo, eso yo puedo tener mayor oportunidad, ¿no? Este sería otro factor a tener en cuenta. Y lo otro es, hombre, ¿qué tal que en vez de ser la cancha, la gente que juega fútbol tiene ese dilema, el que va a cobrar el penalti ve la cancha más pequeña y el portero la ve demasiado grande? Y uno, el que va a patear, que en este caso sería, el criterio de este ejercicio es, hombre, pongan la cancha más grande para poder hacer gol, así sea, hasta equivocándome lo hago. O sea, entonces necesita más área. Entonces, ese sería otro factor que entraría dentro de la cantidad. Y si la tasa de la cantidad de partículas por unidad de tiempo depende de estos factores, entonces quiere decir que es indirectamente proporcional a la distancia T que está aquí o sea, ahí está en inglés, por eso es como thickness, ¿no? El ancho. Que esa también depende de del, del tamaño de las partículas, es decir, que entre más pequeños va a haber mayor tasa, quiere decir que va a depender mucho de la solubilidad, es decir, de lo que nosotros estamos conociendo como el coeficiente de difusión, es decir, a mayor difusión, pues vamos a tener mayor cantidad de partículas.
Y, y si las partículas, bueno, ya hablamos de las más pequeñas. Si hay mayor cantidad de partículas en un lado que el otro, es decir, que a mayor delta C, mayor tasa de partículas. En este caso hablamos de presión, es decir, que la presión del lado 1, pero la presión del lado 2, a medida que aumenta, vamos a tener mayor cantidad de partículas. Y obviamente que esto también depende del área. A mayor área, mayor cantidad de partículas por unidad de tiempo. Entonces, si uno conjuga todo esto, vamos a obtener entonces esta expresión de que la tasa de, de partículas por unidad de tiempo va a ser igual a un delta P de presión, que después se vuelve delta C, y sobre el espesor, que sería el delta Z que vamos a ver en la ecuación, por A, que es el área transversal, por el coeficiente de difusión, que también lo estamos viendo. Entonces, si uno divide esto sobre área, nos va a dar la tasa que hemos visto en la ecuación de difusión. Eso es para explicar el, la segunda ley de Fick, ¿no? O sea, que en vez de poner todo esto en ecuaciones diferenciales como está en la diapositiva, al final la misma ecuación que está ahí en rojo, esta ecuación, la vamos a, es lo mismo que está definido en el gráfico anterior. Aquí en este caso vemos que en, en esta figura, donde hay un flujo de masa pasando de una cara Z a una Z más delta Z, cuyo ancho es delta Z, entonces hay un cambio en el flujo, un cambio en la concentración que depende del cambio de flujo que se dé en ese pequeño reactor, si lo ponemos así de esa manera, ¿no? O sea que el cambio de concentración en el tiempo, cambio de concentración en el tiempo es igual a un cambio en el flujo de masa que sucede entre una cara y otra cara. Es decir, si aquí entra 100 y sale 80, quiere decir, aquí están los 20. O sea, los 20 se debe entonces a un cambio que hay en el flujo o por difusión, ¿no? De eso se trata, ¿no? Entonces, si yo reemplazo estos valores por la primera ley de Fick, me da esto que está aquí, y asumo que el volumen de este pequeño reactor, nuevamente el volumen viene siendo el área transversal por el delta Z, ¿no? Aquí el volumen del reactor es área por delta Z, es decir, que yo reemplazo aquí el volumen A por delta Z de C de T es igual, entonces ya reemplazo acá por el valor de la, de la primera ley de Fick, y acá también estaría la ley de Fick, aquí está área, área que se pueden ir, ¿no? Y despejo de aquí el cambio de la concentración en el tiempo. Si voy a despejar esto de aquí, ya las áreas se fueron, y entonces me queda esta expresión con el delta Z acá abajo. Ya tengo un diferencial de concentración aquí menos el diferencial de concentración en este lado de la cara. Sobre delta Z, lo cual quiere decir que esta es la segunda derivada, es decir, que la primera derivada del cambio de concentración en el tiempo, es igual al coeficiente de difusión por la segunda derivada del cambio de concentración en el espacio, ¿no? O sea, esa es la segunda ley de Fick. En el caso que vimos eh, tenemos el coeficiente de difusión que va a estar en función de la solubilidad, etcétera. Entonces, en el caso del ejemplo donde las partículas pasan de una pared a otra, pues ahí está en el lado que debe ser, es decir, que a medida que aceleramos eso, pues va a haber mayor cantidad de partículas por unidad de tiempo pasando. Y aquí tenemos en la parte de abajo, como quien dice, la cercanía que pueden tener las dos fases. Entre más cerca, pues va a ser mejor la transferencia. Es decir, que ahí se está cumpliendo
lo que hablamos anteriormente para entender lo que era el proceso de la ley de Fick. Esa es la segunda ecuación que nos da a entender cómo son los cambios de concentración en el tiempo de acuerdo con la coeficiente de difusión en el agua. Bueno, y llegamos a lo que ya conocemos, que es el balance de masa. Balance de masa, ya sabemos que la acumulación es igual a lo que entra, menos lo que sale, más lo que se genera. Es decir, bueno, valió la pena porque casi que nos ahorramos el tiempo de lo que se quería dedicarle esto a la sesión. Y solamente para reforzar que se hace balance de masas para cada uno de los elementos que estén dentro del reactor. Si queremos saber, como lo vimos en el ejemplo, para elemento A, B, C y D, pues para cada elemento tenemos que hacer un balance de masa y reemplazar las ecuaciones que tengan que ver con la tasa de generación, la ecuación respectiva de la cinética. Pero como estamos en transferencia de masa, fíjense que también hay esta tasa que está aquí. Esa tasa también puede reemplazarse lo que es la de transferencia de masa. Es decir, que no solamente está la tasa de reacción, sino que también puede haber, eh, por ejemplo, en volatilización, podemos tener un tanque abierto a la atmósfera, aquí está el aire, agua, y aquí está entrando un líquido con cierto compuesto orgánico volátil. Entonces, del agua a esta fase vamos a tener una transferencia de masa. Es decir, no está reaccionando, simplemente se está transfiriendo el contaminante hacia la otra fase. ¿Ya? Pero no es reacción, pero hay que tenerlo en cuenta. Aquí entra Q por C sub 0, sale Q por C, y aquí hay una transferencia de masa que se da de una fase a otra. No está reaccionando. Y acuérdense que esta acumulación viene siendo la cantidad de concentración en cambio por unidad de tiempo. Es decir, si lo medimos hoy y da 100 y mañana da 100 y pasado da 100 la concentración en el tanque, quiere decir que no hay cambio por unidad de tiempo y en muchos casos nosotros asumimos estado estable, que esto es igual a 0, ¿no? Y si se acuerdan Profesor, sí, cómo no. Adelante. profesor, en un reactor Ah, ok, pueden sí. Uh-huh. presentar transferencia de masa y también reacción de la Siempre va a haber. sustancia. Sí, 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 siempre lo va a haber, las dos cosas, sino que sí, sí, pero siempre va a haber más importancia de uno que del otro dependiendo de la velocidad con la que se dé. Ya, o sea, en nuestro, y cuando vayamos a ver los procesos unitarios, pues ahí vamos a mirar, hay algunos que simplemente la transferencia de masa se ignora porque la mayoría de la transformación se va a dar eh, por procesos químicos, ¿no? Y no la transferencia, pero si la transferencia de masa es el papel principal en el cual se sucede el cambio de concentración, pues hay que tenerlo en cuenta. Como el ejemplo que está... Profesor, Sí, exacto, esa era la pregunta, o sea, ¿bajo qué criterio eso se mira que algún porcentaje, por ejemplo, cuando ya se tiene en cuenta, bueno, cuando la transferencia de masa tiene cierto porcentaje, ahí sí se tiene en cuenta o no, digamos de que... ni siquiera es que sea por porcentaje, sino que si el mecanismo principal con el cual se da la transferencia o la disminución de concentración de un contaminante es transferencia de masa, entonces ahí sí hay que poner la ecuación de transferencia de masa. En el ejemplo que les estoy poniendo ahí arriba, es cuando hay compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo. Profesor, y una pregunta, o sea, no necesariamente entonces, porque siempre cuando hay un cambio de concentración, pues dentro de lo que pues puede uno ver, siempre tiene que haber transferencia de masa. Sí, señor, o sea, eso está bien, o sea, la transferencia de masa siempre va a estar. Lo que te quiero decir es Exacto, que exacto. el mecanismo
en el caso que estoy poniendo, que es un compuesto orgánico volátil, él llega aquí y encuentra que hay una fase de atmósfera o de aire en el cual él por volatilización, que es una transferencia de masa, aquí estaría el área transversal donde el flujo va a pasar, ¿no? Si el flujo asciende y pasa de una fase líquida a la fase gaseosa. Obviamente también dentro del agua pueden haber reacciones que se den con el compuesto orgánico volátil, pero el principal mecanismo de, de, de esta disminución viene siendo el proceso de volatilización. Entonces, ese es el que realmente va a gobernar el diseño. O sea, si es volatilización, los que les mostré al inicio, ósmosis inversa, la aireación, etcétera, todos esos mecanismos son de transferencia de masa y obviamente no va a haber involucrado una tasa de reacción, sino simplemente la transferencia de masa es la que va a jugar un papel principal dentro de esto, ¿no? Ahí lo Bueno, vamos. profe, y una última consulta. En el tema de esos cambios de concentraciones, digamos, a veces me imagino que hay unos procesos que son, digamos, eh, ¿cómo le explico? Bueno, no sé si de pronto, digamos, hablando como de entalpías, ¿no? En la dirección donde va el proceso. Me imagino que hay procesos que hay que adicionarle energía o todo ese tema para que, digamos, funcionen hacia el otro sentido, ¿no? Sí, señor, claro. O sea, ejemplos varios como ósmosis inversa, Exacto. temas en los cuales tú tienes que adicionarle energía al sistema para que opere de manera contraria a lo que el flujo natural se da y así. O sea, hay varios ejemplos en los cuales nosotros tenemos que adicionar energía para que se nos dé el cambio de dirección del flujo de masa, ¿no? Este viene buen ejemplo. Listo, entonces no me voy a detallar en esto porque realmente es derivar la misma ecuación, sino que aquí es un elemento de fluido, en vez de tener un tanque, un reactor, aquí tenemos un elemento de fluido pequeño, delta X, delta Y, delta Z, donde el flujo entra en una cara, sale por la otra cara, obviamente cambiado su concentración en todos los sentidos, en el sentido Y, Z y X. Eso es para poder derivar entonces la misma ecuación de balance de masa, pero teniendo en cuenta que el flujo del agua pues puede tener varias direcciones, ¿no? En tres dimensiones. Nosotros lo hemos derivado en si hablando ya del flujo pistón, en una sola dirección, es decir, en sentido X. Aquí en este caso, pues es la derivación del flujo de masa alrededor de este elemento de fluido, asumiendo que dentro de ese elemento de fluido, pues vamos a tener una reacción a una tasa de transformación RA. O sea, no se está diciendo si es de primer orden, segundo orden, etc. Y que el volumen de ese elemento de fluido es delta V, ¿no? Entonces acá reemplazamos la acumulación, ya después esto se va a volver cero si es que lo queremos que sea cero. Y delta B va a ser delta X, delta Y, delta Z. O sea que ya uno ya va mirando qué sentido va cogiendo la ecuación porque estamos involucrando entonces los diferentes sentidos que se pueden tener dentro del reactor, ¿no? Y ahí vemos la entrada y la salida de la concentración en las diferentes direcciones, ¿no? Es decir, reemplazamos el caudal por ya velocidad, por área, y lo ponemos en la ecuación, pues nos queda, déjame ver si de pronto no, hasta ahí llega. Ahí nos queda la ecuación del cambio de concentración en el tiempo, que es igual a los cambios de velocidad por cada dirección, multiplicada por la concentración, más la tasa de reacción. Entonces, si hacemos, supongamos para disminuir, decimos, bueno, no hay eh, estos cambios de velocidad en ese sentido, sino lo más importante es el sentido horizontal, entonces nos quedaría X
cambio de concentración en el tiempo es igual a menos dx por la concentración más RA, ¿no? Más RA. Entonces, en este caso, tenemos entonces velocidad, cambio de velocidad en la dirección, no es más que el flujo por advección, es decir, ahí tendríamos velocidad por concentración, y aquí, si no hay reacción, sino que es, hay difusión, pues aquí podemos involucrar entonces la difusión en este balance, ¿no? Pero si hay reacción, bueno, lo podemos dejar así, quiere decir que hay una reacción que se sucede dentro del sistema. Y podemos integrar la ecuación y tenemos entonces ecuaciones para los diferentes tipos de procesos donde esté involucrado el, eh, lo que es la transferencia de masa. Ya un momentico, vuelvo, vamos a mirar ya las ecuaciones donde vamos a encontrar los coeficientes de difusión. Vamos a ver entonces la ecuación de Stokes y Einstein. ¿Por qué la damos? O sea, o la gente me dice, pero ¿para qué da eso si esto es demasiado? Yo no creo. O sea, es como darle la razón a mirar estos coeficientes de difusión. Einstein, además de otras cosas, pues descubrió este coeficiente de difusión eh, y la derivó pues por un tema más de tipo estadístico que cualquier otra cosa. Es decir, ahí en la gráfica ven el solvente y el soluto que se aproximan, chocan, se repelen, vuelven y se chocan, y así. Es decir, que como hemos visto, el movimiento que se da alrededor por difusión depende mucho de esta cinética, ¿no? Y la derivación de esta ecuación, yo la conozco, pero no la vamos a dar, así que no se preocupen, porque si no me llevo una hora de... Y es más, primero recordándola, que demoraré un día, y después para presentarla, no vale la pena tampoco. La utilizamos mucho en el transporte de sedimentos, en ríos. Ese coeficiente de difusión está en metros cuadrados segundo. Él llega a la relación de que eso depende de una constante, que tiene una constante de Boltzmann, como la ven ustedes ahí, que multiplica por la temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir ya antes de pasar al otro término? Que la temperatura juega un papel principal en esto, es decir, a mayor temperatura, mayor el coeficiente, mayor el transporte que vamos a tener por transferencia de masa, ¿no? Sobre pi, bueno, 3pi es coeficiente, la viscosidad del líquido, esta es la viscosidad del líquido donde se desarrolla la difusión, pues juega entonces ya otro papel principal también, ¿no? Entonces, menos viscoso sea, pues vamos a tener mayor coeficiente de difusión. Y el diámetro de la molécula de soluto, ¿no? ¿Cuánto es el diámetro? Nos da entonces cuál es el coeficiente de, de difusión que encontró Einstein. Hay otros coeficientes de difusión, vamos a ver una tabla que está en el libro de MWH de Water Treatment, ahí está los diferentes coeficientes de difusión. La velocidad browniana, es decir, la velocidad a la cual se mueven las partículas, entonces es igual a 2 por ese coeficiente de difusión entre una distancia media de viaje de esas partículas, que para líquidos está en 0.5 nanómetros y para gases, por tener mayor distancia entre moléculas, estamos hablando de 100 nanómetros. Es decir, que nosotros si queremos saber cuál es la velocidad de las partículas en determinado momento con el coeficiente de difusión, lo podemos conocer, ¿no? Aquí están las otras ecuaciones. Es para señalar, si ahí está el dedo, sí, okay. Este es del libro, sí, Water Treatment. Ya está la de Stokes y Einstein, que fue la que vimos, pero ahí está el comentario que se utiliza que si las partículas son demasiado grandes
A ver, diffusion condition is slightly larger. O sea, para partículas pequeñas con peso molecular o tamaño molecular del orden de 100 Dalton, puedes subestimar el valor del coeficiente de difusión. O sea, cuando eso sucede, aquí hay otras dos ecuaciones que se pueden utilizar para calcular el coeficiente de difusión. O sea, que en caso de que eso se dé, pero la mayoría de los coeficientes de difusión que están estimados se hacen por la ecuación de Stokes-Einstein, o si no tendríamos estas dos ecuaciones. Fíjense que acá en la segunda está está B sub B, de todas maneras está la viscosidad, pero el B sub B no es la velocidad que tenemos ahí, sino el volumen de la molécula en centímetros cúbicos por molécula, ¿no? Entonces también podríamos obtener acá el coeficiente de difusión, o si no, al final tendríamos uno que es para electrolitos cuando no hay campo eléctrico, el coeficiente de difusión, y ahí están cada una de los valores. Hay una tabla que lastimosamente no la tengo, pero yo creo que, déjenme ver, es 7.4. Vamos a mirarla en el libro. Aquí está la tabla que les comentaba, ponerla así, donde está los valores para ser usados en la fórmula. Dependiendo del tipo de compuesto que esté en el agua, pues ahí tenemos esa. Voy a ver si hago una manera para que tengan también esa tabla, aunque no la van a usar, pero es bueno que la tengan de todas formas. Cuando es oxígeno, ahí está. Existe este coeficiente de difusión, aunque yo creo que sí vamos a dar el tema de transferencia de, de oxígeno por el tema de aireación, que es importante. Sería 10 por A, que es un parámetro adimensional, más B sobre la temperatura absoluta, por ese coeficiente. Entonces nos da el coeficiente de difusión de oxígeno en metros cuadrados segundo. Es más directo que cualquier otra, es coeficiente de difusión de la fase líquida para oxígeno, que también nos va a servir para estimar la cantidad de oxígeno que pasa a través de ya sea de una burbuja o de la atmósfera hacia la fase, de la fase líquida hacia la atmósfera, etc. Esto lo vamos a ver aquí eh, en esta parte que tiene que ver en la transferencia entre fases de la masa, es decir, transferencia de la masa entre diferentes fases, ya sea sólido, líquido, líquido, gas, ¿no? Inclusive líquido, líquido, dependiendo de eso, ¿no? La remoción de gases disueltos como el metano o otros gases que se encuentran en aguas subterráneas, la disolución del ozono en soluciones acuosas, la precipitación del carbonato de calcio, son todos problemas donde hay transferencia de masa de una fase, como les dije, de líquido a gas, de gas a líquido, de líquido a sólido, etcétera, ¿no? Es decir, que ahí en el recuadro está el ejemplo que les había dicho del proceso de vaporización de algún elemento que depende de la concentración que haya en el aire y obviamente del agua, y pues va a haber mayor velocidad de transferencia de masa entre mayor sea la diferencia. Por eso es que en algunas partes, en algunos elementos, el hecho de soplar, es decir, que haya una velocidad o un recambio del aire, disminuye la concentración de ese elemento en el aire y lo que hace es que se acelera más la, la transferencia de masa, ¿no? Eso inclusive se ve sencillo y a mí a veces a la gente se impresiona cuando ve que en algunas soluciones simplemente con acelerar procesos de ventilación se aceleran y se mejoran procesos unitarios. Es decir, porque de pronto la energía que se necesita para hacer esa ventilación no compensa la operación, pero en algunos casos posiblemente sí, entonces habrá que analizarlo en su debido momento, ¿no? Aquí vemos el, el modelo para entender. Vamos a mirar, vamos a mirar el tema de la burbuja nuevamente.
sea, si tengo la burbuja y tengo la fase del líquido aquí, quedas acá. Entonces, aquí en el líquido voy a tener una concentración C sub B, por eso se llama, B se llama bulk, por eso se llama C sub B. Es decir, como en la masa del líquido, la concentración del gas es C sub B. Y la concentración en la interfaz, es decir, aquí vamos a estar aquí, en este punto pequeño, vamos a ponerlo como si fuera grande, ¿ya? Y o sea, esta interfase va a tener un ancho delta, este que está aquí, ¿no? Y entonces la concentración en este punto de ese gas va a ser C sub S, y la concentración del gas en el líquido va a ser C sub B. Entonces ahí estamos mirando qué pasa en esa pared, por así decirlo, donde la concentración del gas, pongamos que sea oxígeno, del oxígeno en la burbuja es mayor que la que hay en el líquido. Entonces el flujo, o sea, el flujo de oxígeno en este caso va a ser en esta dirección, ¿no? Y eso es lo que vemos acá, que va a ir, en este caso se conoce como si fuera un flujo positivo, porque va de la fase que está a la izquierda hacia la derecha, va atravesando esa pared, pero se da por esta diferencial de concentración que está entre las dos fases, ¿no? Entre esas dos fases. Y si en la interfase se cambian los papeles, que hay mayor concentración en el líquido que en el gas, pues tendríamos la otra condición en la cual el flujo sería en este sentido, ¿no? Que sería en este caso negativo, porque solamente por la dirección, para saber la dirección que va del lado derecho a izquierdo, y se da por la diferencial de concentración. En todo caso, el flujo que pasa de un lado a otro, entonces depende, como ya lo vimos, del coeficiente de transferencia por el diferencial de concentración. Este es el delta C que vimos en la primera eh, ley de Fick, ¿no? Entonces, si yo quiero acelerar las cosas, fíjense que puedo jugar con el delta de concentración o puedo jugar con el coeficiente de transferencia, ¿no? Entonces, como esto está en unidades de área, acuérdense que entonces la burbuja, yo puedo calcular el área superficial y sé cuánto puede ser la verdad, pero nosotros no vamos a calcular burbujas. Después vemos cómo todas estas ecuaciones se unen para una sola expresión que nos puede ayudar ya en términos de diseño, pero esta es la parte conceptual, ¿no? Entonces así tenemos esa velocidad después vemos incluso que si el tamaño de la burbuja es más pequeño, pues vamos a tener mayor posibilidad de flujo que una burbuja grande. Exacto, o sea, toda esa terminología es lo que hace que estos coeficientes y estos diferenciales sea mayor y haya mayor transferencia. En el caso utilizando la ecuación y multiplicando por el área, es decir, que si yo quiero pasar de flujo en términos de área a flujo de masa, pues simplemente con multiplicar por el área es suficiente. Entonces acá multiplico el KF que está acá por el área superficial. En este caso lo pongo específico porque depende también si es burbuja o en este caso de la presentación, creo que es carbón activado, si es carbón activado lo que se utiliza, por el diferencial entre las dos fases y se multiplica por el volumen en este caso de carbón. O sea, fíjense que aquí está una columna donde hay carbón activado y esa columna tiene un volumen. Y si yo quiero saber el área superficial de todo ese carbón que está en esa columna, lo multiplico por el área superficial específica. Porque fíjense que el área superficial específica está en unidades de cuántos metros cuadrados
por metro cúbico de carbón me da eso. Y si yo lo multiplico por el volumen, que es metros cúbicos, entonces todo esto me da el área de interfase que existe entre el carbón y el agua, ¿no? También pueden ser burbujas. Entonces yo tengo el área superficial específica de la burbuja por el volumen del tanque, entonces sabría cuántas burbujas, cuál es la superficie en metros cuadrados. En caso de filtro, la arena. Y entonces también tengo el área superficial específica por el volumen del filtro, sé cuánta es el área de contacto que tendría el filtro. Entonces, de esta manera yo puedo calcular, obtener cuántos miligramos por unidad de tiempo de la contaminante se van a través de este proceso de difusión. Vamos a mirar entonces, esta ecuación la tenemos ahí, ya vamos a ver cómo la incorporamos en el proceso de gas líquido. Ya en la clase anterior vimos la ley de Henry. Yo les dije que tuvieran cuidado, en algunos libros la ley de Henry se expresa solamente, lo que se conoce es que la concentración, vamos a dibujar nuevamente un tanque en el cual tenemos el agua en contacto con la atmósfera. Aquí está el gas, el aire, agua. Y vamos a tener aire penetrando, o el oxígeno, vamos a hablar de oxígeno penetrando en el agua. Y en algún momento va a haber un equilibrio dinámico, es decir, las moléculas de oxígeno entran y salen del agua hasta que el agua consigue una concentración de equilibrio. Vamos a poner la concentración aquí, como está en la ecuación, es la fracción molar del gas en el líquido. Pero vimos que Henry lo que descubrió fue que esta concentración en equilibrio está relacionada con la presión parcial del gas sobre el líquido. Es decir, que hay una relación directa entre esto y la presión parcial de ese gas. Y que se expresa a través de esta ecuación. Y hay un coeficiente que se llama el coeficiente o la constante de Henry. Mucha gente tiene, en vez de tenerlo así, presión igual a H por X, algunos tienen concentración igual a alfa por P. Es decir, que el coeficiente de Henry puede tener, de acuerdo a la ecuación, varios tipos de unidades. Así que hay que estar muy pendiente, como le dije la vez pasada, de coger la ecuación de la ley de Henry y mirar la tabla adecuada, porque en este caso la constante está en la atmósfera. Pero en este caso puede estar en otras unidades, porque aquí está en unidades de concentración, no en fracción molar. Entonces va a salir en unidades de miligramos, litros, atmósfera. Entonces también hay que mirar entonces de dónde tomamos el coeficiente de la ley de Henry. Aquí está el ejemplo que les decía, este es en atmósfera, si no estoy mal es del libro de Chovanoglu. Depende de la temperatura, y está la solubilidad del CO2, del monóxido, del H2, del H2S, del metano, del nitrógeno y del oxígeno. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, tenemos una disminución del coeficiente de Henry para cada uno de estos gases. En algunos se estabiliza, pero la mayoría sube la temperatura, baja el coeficiente de Henry. Desde ahí podríamos, por ejemplo, en el caso del oxígeno, podríamos saber cuál es la concentración de equilibrio del oxígeno a cualquier temperatura. La presión parcial del oxígeno es la misma presión. Uno mira la composición de la atmósfera y sabemos cuál es de la composición de la atmósfera, cuánto es la participación en porcentaje del oxígeno en la atmósfera, y podríamos determinar entonces cuál es la presión parcial de oxígeno, y podemos utilizar esta ecuación para poder determinar cuál es la concentración de equilibrio en moles por litro. Y si sabemos cuánto el peso molecular del oxígeno, pues podemos saber los cuántos miligramos por litro sería la concentración de
de equilibrio. Es decir, que aquí estamos con la ley de Henry estableciendo es la condición de equilibrio. No estamos hablando de la parte cinética, ¿no? O sea, que esa es la parte que vamos a hablar. Pues estamos en la transferencia de masa, sabemos que es miligramos por, o masa por unidad de tiempo, y este es equilibrio, pero el equilibrio se alcanza en algún momento, y lo que quiere decir que la concentración, estamos hablando de oxígeno, la concentración de oxígeno va a alcanzar en algún momento el equilibrio, y cuando ya llega al equilibrio, pues ya para todo el proceso de transferencia de masa. Para entre comillas, porque realmente como dije, un equilibrio dinámico. Pero lo que sucede entonces es que es como si se detuviera todo el proceso de transferencia una vez se alcance el equilibrio. ¿Eso cómo sucede? Hay varias explicaciones. Esta es una explicación eh, realmente para lo que es el gas y líquido. Es casi como si tuviésemos eh, el- un- una pequeña área o volumen de líquido que está en movimiento en el fluido, y ese movimiento lleva a este volumen de líquido a que llegue a estar en contacto con la superficie, ¿no? O sea que en ese momento vamos a tener la interfase que vimos al principio, es decir, el contacto entre esos dos, que es el líquido con gas, y ahí va a haber entonces la transferencia en ese momento, ¿no? Sabemos que eso choca y nuevamente baja, y nuevamente choca y baja, es decir, que vamos a tener un movimiento en el cual este volumen va a estar cierto tiempo en la superficie y después nuevamente baja al líquido. Pero en este tiempo que va a estar en contacto, va a haber entonces el fenómeno de transferencia. En el caso si es el contrario de oxígeno, hablando de oxígeno, pasa a través de la interfase y llega hasta el líquido. Y después, este oxígeno que se transportó hacia acá, pues es llevado hacia otras partes de la masa de agua, ¿no? Y así de esa manera, pues vamos a tener todo el volumen con la concentración hasta alcanzar la concentración de equilibrio. Esta velocidad a la cual se da esto se expresa a través de esta ecuación que se describe a través de la ley de Fick. Aquí ya se va simplificando la ecuación, que es el cambio de concentración en el tiempo. Cambio de concentración en el tiempo es igual a la constante de transferencia, que aquí se está multiplicando el área de transferencia, pues se involucra dentro de esa constante, que multiplica a la concentración de saturación de gas en el agua menos la concentración de gas que hay en el agua. Entonces vamos a aplicar eso con lo que normalmente se hace en este tipo de sistemas. O sea que tenemos un tanque y a ese tanque le vamos a poner un aireador, como los que existen en las peceras, y vamos a tener un sensor, un elemento para medir oxígeno, ¿no? Y vamos a monitorear en el tiempo cuál es la concentración de oxígeno Profe, en el agua. disculpe, Díganme. en lo amarillito que pintó ahí, es que no le escuché muy bien qué era. Ah, bueno, es un aireador, es decir, que vamos a Ok, inyectarle oxígeno al agua. O sea, ahí tenemos y aquí le inyectamos oxígeno. perfecto, Bueno, gracias. estamos aire, pero ponerlo ya oxígeno. Vamos a inyectarle oxígeno para no involucrarnos con otros. Entonces acá, pues va a haber burbujas, y ya sabemos que la burbuja es la interfase que va a existir
entre el líquido y el gas, y es el principal mecanismo para el aumento de oxígeno en el agua, ¿no? Aquí Profesor, vivimos, ¿sí? ven una pregunta. Uno por lo general, digamos, en esos procesos, oxígeno no inyecta. Usted sabe que inyectas unos aires, digamos, esos otros gases y esas otras cosas que se encuentran. Sí, eso quiere decir que como no es oxígeno puro, pues vamos a tener otros gases compitiendo con el espacio que debe ocupar el oxígeno en el agua. Entonces va a ser menos eficiente, Bueno, pero eso pero depende. ¿por qué? Lo principal entra es nitrógeno, si no estoy mal, que es el... Claro, pero y el CO2 también va a entrar Exacto, también tiene... Pero nitrógeno más que todo es el, como el 70%, si no estoy mal. sí, Oye, pero pero vas a tener, o sea, el oxígeno puro es más costoso. Entonces el aire tiene oxígeno, en algunas ocasiones es mucho mejor así, pero si depende, en ese caso del diseño, el utilizar oxígeno puro puede dar la ventaja de tener un reactor más pequeño, más compacto y tener mejor calidad en el tratamiento, entonces vale la pena hacer la inversión, se hace. Si no, el aire, ¿no? profesor, por eso quería Ajá. decirle, en la industria de la piscicultura ya están inyectando oxígeno directamente a los estanques. Porque tiene mejor eh, oportunidad de transferencia, ¿no? Así está, te hago caso con lo que dice Luis, que comparte el coeficiente de la ley de Henry que vimos también, creo que no sé si está la del nitrógeno es bastante bajo, ¿no? Fíjense acá, la comparación entre compuestos es más bajo, entonces hay menos oportunidad de que esté en el agua. Acá también lo vemos, el del dióxido de carbono en comparación con oxígeno, entonces hay más oportunidad de tener dióxido de carbono que oxígeno en el agua. También miremos, yo lo miré solamente en el sentido de la temperatura, pero lo podemos mirar en el sentido de los compuestos y darnos cuenta también de eso que nos anota Luis, ¿no? Bueno, iba por acá, ¿no? Entonces, la idea es que si empezamos con un oxígeno cero y vamos monitoreando en el tiempo el oxígeno, bueno, como es un equipo, pues eso nos da continuo el oxígeno. Llega un momento en el tiempo de que por mucho que agitemos o dejemos eso en el agua, se va a volver constante. ¿Eso por qué? Porque se establece que hay un espacio, que es lo que hace la ley de Henry, nos dice cuál es la concentración de saturación del agua a cierta temperatura, con ciertas condiciones, y ese es lo máximo que puede haber porque ya está en equilibrio. Ya entonces se alcanzó el equilibrio, entonces quiere decir que para nosotros, en el alcohol conocemos esta línea punteada, no, ahí está mal, esta línea punteada como la concentración de saturación. Es decir, ya no hay más espacio para esas moléculas dentro del agua. Entonces, el C sub S que está aquí viene siendo la concentración de saturación. Si miramos en el tiempo T, cualquier tiempo, en el tiempo T, aquí estaríamos a la concentración C. Entonces, la diferencia que hay entre esta concentración C menos la concentración de saturación viene siendo este delta C, ¿no? Que es el driving force o lo que le llamamos la fuerza motriz, es decir, el diferencial entre la concentración de saturación menos la concentración que tiene el líquido en ese momento, hace que entre más sea la diferencia, más rápido va a ser la transferencia. Y a medida que se va acercando, pues esa diferencia va siendo tan pequeña que ya no hay tanta transferencia. Y cuando se alcance, cuando C sea igual a C sub S, entonces ya la velocidad va a ser cero, ¿no? O sea que no vamos a tener transferencia o cambio en la concentración porque ya no hay transferencia de oxígeno. De eso se trata esta ecuación en la cual
podemos ver entonces el cambio de concentración en el tiempo en función del coeficiente de difusión KLA que se denomina y el diferencial entre la concentración de saturación y la concentración que tiene el agua en ese momento. Entonces, si se fijan, que bueno, esta ecuación se puede integrar, ¿no? O sea, si esto lo pasamos acá abajo y el delta T hacia acá, nos daría esta expresión que está aquí. O sea, esa expresión no es más que esta curva que está en la parte de arriba que les dibujé, ¿no? O sea, que es la concentración de saturación menos la concentración del gas en determinado tiempo, gas oxígeno, sobre C sub S menos la concentración inicial que existía, pero si es cero, bueno, ahí sería cero, es igual al exponencial menos KLA por tiempo, ¿no? Entonces, de esta manera, si uno tiene este ensayo que vimos de un aireador, nosotros podríamos determinar con esta ecuación, haciendo un ajuste de la curva, es decir, si yo tengo esta curva aquí, eh, eh, la que está en rojo ahora que está en amarillo, esa curva, y la ajusto a esta ecuación, yo puedo encontrar el KLA de ese aireador. Es decir, que no necesariamente tengo que usar la ecuación de Einstein, sino que a través de un ensayo experimental yo puedo determinar cuál es el coeficiente de transferencia de un sistema. Y de ahí yo puedo despejar el KLA y cuando yo vaya a diseñar algún sistema ya mayor, porque si este es de laboratorio, yo puedo entonces utilizar ese KLA, porque acuérdense que el principio que les dije de esto era que se puede escalar. Es decir, si yo tengo algo pequeño, como la transferencia se da por unidad de área, entre más área tenga, pues va a haber más transferencia. Es decir, que yo lo puedo llevar desde un caso piloto a un caso que sea ya en una planta de tratamiento. Es decir, yo puedo tener entonces el valor de KLA y establecer cómo va a ser la transferencia, en este caso de oxígeno en una ya en una planta de tratamiento a una mayor escala.